Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Samuel y bueno, vamos a continuar con nuestro curso básico de programación en Java. En el video pasado culminamos con la parte de programación estructurada dentro de lo que es la programación en lenguaje Java. Y también en el video pasado les comenté que en el video del día de hoy nos encontraríamos con una pequeña introducción teórica de lo que es la programación orientada a objetos. Es necesaria la teoría, ya que es muy difícil a veces entender ciertos conceptos o palabras que se emplean al estar trabajando con este paradigma de programación. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Pues, como ya lo mencioné, es un paradigma de programación. ¿Qué es un paradigma de programación? Bueno, un paradigma de programación es un modelo a seguir, se puede decir, para hacer cierta actividad, en este caso para hacer cierto tipo de programación. Tenemos la programación estructurada, también conocida como programación orientada a procedimientos, la programación orientada a objetos, también tenemos el código espagueti, dentro de algunas de las más conocidas al día de hoy, ¿no? ¿Tienen diferencias? Sí, son muy diferentes entre sí, ya que el código espagueti se emplea más para una codificación en modo ensamblador, programación de microcontroladores en lenguaje máquina prácticamente. La programación estructurada se define por las estructuras que mantiene. Eso es lo que le da un carácter. No tiene clases, no tiene objetos, simple y sencillamente tiene un método principal y tiene ciertas funciones que nosotros podemos emplear o crear también. Y la programación orientada a objetos es definida, ¿por qué? Porque quiere dar un propósito o quiere dar una funcionalidad adicional a la programación. Tal vez esto suene un poco ambiguo, un poco confuso, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el concepto. ¿Qué la define? Nos dice que está definida por tratar de trasladar los elementos de la vida real a la programación. ¿Qué quiere decir esto? Un elemento de la vida real o cualquier cosa de la vida real, cualquier persona, cualquier animal, tiene ciertas características. ¿Por qué? Porque no es el mismo tamaño que tiene un ratón al que tiene un elefante. No son las mismas actividades las que puede realizar un ratón a las que puede realizar un elefante. Por decir algo, un elefante con su puro peso puede tirar un árbol. Un ratón no. Un ratón no puede hacerlo. Un elefante no puede meterse en espacios muy pequeños. Un ratón sí, por sus dimensiones puede meterse en cualquier lado prácticamente. A un ratón lo puedes matar fácilmente con un chanclazo o algo así. A un elefante no. La piel de un elefante no es igual a la piel de un ratón, por ponerles el mismo ejemplo, ¿no? Y estas son algunas de sus características que los definen. El tamaño, el tipo de piel, sus dimensiones, su peso, sus actividades, que puede hacer, que no puede hacer. Estas son ciertas características que lo definen y que aunque nosotros no sepamos o no nos digan el nombre, prácticamente es como automático que nuestro cerebro lo define, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, la programación orientada a objetos trata de hacer prácticamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Trata de que la programación mantenga ciertos objetos, los cuales mantengan atributos que son las características específicas de cada elemento. Una clase vendría a ser un animal X. La mayoría de los animales, si entramos con animales de 4 patas, que vendrían a ser elefantes, perros, jirafas, ratones y todos esos animales, ¿qué los define? ¿Cuál es una característica en común?
Bueno, que tienen 4 patas y andan en 4 patas. Perfecto. Entonces, una clase sería animales de 4 patas. Un objeto de esa clase sería un perro, que es un animal de 4 patas. Otro objeto de esa misma clase sería un gato, que sería un animal de 4 patas. Otro objeto de esa misma clase sería un ratón, que también es de 4 patas. No sé si se alcanza a entender muy bien este concepto, pero a grandes rasgos sería la forma un poco más clara en la que se puede explicar este tema. Y bueno, ¿cuáles son sus características? Dentro de sus características nos dice que mantiene clases y objetos, los cuales mantienen atributos y métodos. Otro ejemplo también muy claro para entender lo que son las clases y los objetos es un ejemplo que me enseñaron en la escuela. Y me decían, una clase es un molde y un objeto es una galleta. Entonces, tú tienes un molde para galletas. Teniendo ese molde para galletas, tú puedes hacer con el mismo molde distintas galletas. Con la misma clase, distintos objetos. Entonces decimos que de un molde de galletas, nosotros hacemos una galleta de chocolate, una galleta de vainilla, una galleta de chocochispas, una galleta de cacahuate, una galleta de lo que ustedes gusten. Esos serían los objetos. Entonces, no todas las galletas son iguales. Tienen algo en particular. ¿Qué es el algo en particular? La forma. ¿Por qué? Porque se desprendieron del mismo molde. Pero son objetos con sus propias características, sus propios atributos y sus propios métodos. ¿Qué es lo que pueden hacer cada uno? Digo, en este caso una galleta no se puede mover, no puede caminar, no tiene vida, no puede hacer nada, pero sí nos puede alimentar. A veces no muy sanamente, pero nos puede alimentar. Ese sería un método de los objetos llamados galletas. ¿Ok? Más características de la programación orientada a objetos. Bueno, pues nos encontramos con los 7 principios que definen a la programación orientada a objetos. Es algo que nunca se nos debe de olvidar, es algo que siempre define a la programación orientada a objetos. ¿Qué es? ¿Cuáles son? Bueno, la abstracción nos ayuda para hacer énfasis en las características esenciales de algún objeto. Prácticamente es un principio en el cual se define las actividades que puede realizar ese objeto. Entonces, regresando al ejemplo de los animalitos, todos tienen que respirar. Respiren debajo del agua, respiren en el aire o respiren en la tierra, pero todos respiran. Es una actividad abstracta que si nosotros modificáramos, que si nosotros no pusiéramos ese pequeño detalle dentro de la genética de cualquier animal, no podría vivir, moriría. Entonces, la abstracción nos define las características esenciales de cualquier objeto. Después nos encontramos con el encapsulamiento. Esto nos ayuda a que cualquier programa que nosotros desarrollemos tenga cierta privacidad. ¿Para qué? Para que no cualquiera pueda acceder a esos atributos específicos del objeto que estamos empleando, o para que tenga ciertos métodos de manera privada solo para el desarrollador y para el programa, nada más. Modularidad es la propiedad que nos permite dividir nuestro programa en distintos fragmentos de código. Supongamos que tenemos una clase
llamada salón. En un salón X lo podemos emplear ¿para qué? Para un salón de clases, para un salón de fiestas, para un salón de belleza, N cantidad de cosas que se pueden emplear. Pero, ¿qué va a definir la actividad que se realice dentro de ese salón? Bueno, si vamos a hacer un salón de fiestas, tienen que haber bancas o butacas para los alumnos. Si va a ser un salón de fiestas, tiene que haber mesas con adornos y manteles y sillas alrededor también adornadas y adornos por todos lados. ¿Por qué? Porque va a ser una fiesta, un salón de fiestas. Pero si eso lo cambiamos y se vuelve un salón de belleza, entonces, ¿qué debe de tener un salón de belleza? Bueno, debe de tener espejos, debe tener barras en las cuales los estilistas puedan colocar sus materiales para trabajar. Tiene que haber sillas, ¿para qué? Para que los usuarios se sienten y se sientan cómodos. Tiene que haber batas para, bueno, las batas estas que usan para que no esté cayendo el cabello en el cuerpo de la persona, bueno, en la ropa de la persona, sino que caiga en la bata y se caiga al suelo. Tiene que haber, no sé, buena iluminación, no lo sé, pero son características distintas. Entonces, la modularidad, ¿a qué nos ayuda? Efectivamente a eso. Nosotros creamos una clase llamada salón y posteriormente creamos una clase que va a ser salón de fiestas, después creamos una clase que se va a llamar salón de clases y después una clase salón de belleza. Entonces, el programa evoluciona hasta cierto punto. ¿Para qué? Para cumplir con funciones distintas para cada clase. Esa es la modularidad. El poder dividir lo que va a realizar. ¿Por qué? Cuando nosotros dividimos y decimos que en un salón de clases principalmente está el salón, después están las butacas en una clase específica o en un objeto específico, después está el pizarrón en otra clase específica, después está, no sé, el escritorio en otra clase específica, y las características audiovisuales en una clase específica. Es ahí donde nosotros tenemos una clase en la cual entran esas demás pequeñas clases. Que en cambio, si nosotros tuviéramos una sola clase para la clase llamada salón de clases, entonces tendríamos que crear otra clase completamente distinta para la clase llamada salón de fiestas y otra clase completamente distinta para lo que es clase salón de belleza. Eso es la modularidad, para eso nos sirve, para reutilizar cierto fragmento de código. Después tenemos el principio de ocultación. Esto nos ayuda a entender o más bien le ayuda al mismo sistema para ocultar o aislar hasta cierto punto cada objeto del exterior. ¿Para qué? Para que no pueda ser modificado de manera externa o que no pueda modificarlo cualquier otro objeto perteneciente a la misma clase. Posteriormente, tenemos lo que es el polimorfismo. ¿Qué significa polimorfismo? Significa muchas formas. En este caso sería muchos comportamientos. Entonces, el polimorfismo se define como la capacidad de un sistema de mantener comportamientos distintos, estos asociados a objetos distintos que pueden compartir el mismo nombre
ya que al llamarlos por el nombre se utilizará o se debe utilizar el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. Esto tal vez les pueda sonar un poco confuso, un poco difícil de entender, pero cada una de estas características la vamos a estar viendo dentro de lo que es ya la programación orientada a objetos. Posteriormente, tenemos lo que es la herencia. ¿Qué es la herencia? Bueno, pues como todos podemos entender, cuando un padre le hereda bienes materiales a un hijo, el hijo se queda con los bienes materiales del padre o que el padre le heredó y también se queda con los bienes materiales que él llegue a tener. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ¿qué quiere decir esto enfocado a la programación? Quiere decir que de una clase padre se pueden desprender distintas clases hijo, las cuales van a tener las características o los atributos de la clase padre, pero también las características y los atributos de la clase hijo, incluyendo los métodos que herede de la clase padre y los métodos que mantenga él mismo en su propia clase. Tal vez esto también suene un poco medio confuso, pero va a quedar bien claro dentro de la programación. Por último, tenemos lo que es el principio de recolección de basura. Esto nos ayuda para que a la hora que estemos nosotros programando o desarrollando un programa, el entorno de desarrollo se encargue de crear los métodos necesarios al momento o los objetos, los métodos necesarios al momento, ya que de lo contrario, si se crearan todos los métodos y todos los métodos se importaran al mismo tiempo, aunque no se estuviesen usando, lo que pasaría sería que entraríamos en una saturación de la memoria de cualquier sistema. Entonces, esto lo que nos ayuda es a lo siguiente, a que cuando nosotros estemos desarrollando cualquier sistema, el entorno de desarrollo se encargue de crear los métodos necesarios o los métodos que se estén usando al momento, y en el momento en el que se dejen de usar, el mismo entorno los destruya, se puede decir, y le dé paso a los nuevos métodos que se estén empleando a la hora de estar trabajando. Tal vez esto suena también un poco confuso, pero a grandes rasgos funciona de esta manera. Se invoca un método, el programador o el desarrollador trabaja sobre ese método y en el momento en el que el desarrollador termina de modificar el método, termina de trabajar con él y llama a un método distinto, el método anterior se destruye para no ocupar memoria dentro de nuestro sistema o no ocupar memoria de más dentro de nuestro sistema. Para eso sirve lo que es la recolección de basura. ¿Ok? Así es que bueno, sin más, yo me despido de ustedes. Denle like a este video, suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones. Les recomiendo que se registren en nuestra página web samsystems.net, ya que ahí van a encontrar N cantidad de material para los cursos gratuitos y también los cursos de pago que se están empleando también dentro de la misma plataforma. Y bien, esta es la página en la que he estado trabajando. Aquí nos muestra los cursos actuales que están, algunos que ya están que ya están físicamente, que ya los podemos estar viendo, y algunos que ya tienen fecha de muestreo, ¿no? Vamos a acceder al curso de C++ y nos dice que la próxima clase o la primera clase va a ser el 16 de junio, ¿ok? Ya tienen fecha establecida, ya estoy trabajando sobre todo esto. Si accedemos aquí, pues no nos arroja nada más que la información, ¿no? Nos redirige de nuevo a esta página. Si no se han suscrito a este canal, compartan esta página con sus amigos, díganles que se registren.
y en la parte inferior, si no se han suscrito, pues les aparece el botón de suscribirse, ¿no? Van a tener acceso a una cuenta cuando se registren para que ustedes también puedan responder a la información que se tenga en blog. Después nos encontramos con productos y servicios, los cursos gratuitos que son los de la pantalla principal, los cursos de pago que ahorita estamos trabajando, es un curso básico de control con microcontroladores. Después, por último, tenemos el mantenimiento de equipos de cómputo. Este servicio por el momento no está disponible ya que pues estamos en cuarentena, ¿no? Entonces, también nos encontramos con la tienda. Estos cursos de pago, estos cursos pagados, pues ¿dónde los pueden pagar o dónde los pueden conseguir? Pues aquí en la tienda, ¿no? Le dan clic en esta tienda y les aparecen todos los cursos que tenemos disponibles al momento. En este momento solo tenemos este curso de control con microcontroladores. Posteriormente va a estar un curso por aquí también de control con Python y Raspberry Pi, pero por el momento solo es el de control con microcontroladores. Si tienen alguna duda sobre todo esto, pues pueden acceder al contacto y ponerse en contacto conmigo, ¿ok? También tengo aquí un foro habilitado. ¿Para qué? Para que estemos en la comunidad que esté trabajando, o los que estén dentro registrados puedan estar trabajando o escribiendo de manera constante en los posts. Aquí pues dice que este post es de algunos trabajos desarrollados y estos posts están colgados tanto en Twitter como en Facebook y tenemos un diagrama, el diseño de una shield para Arduino Mega que me tocó diseñar. Después un circuito eléctrico-electrónico de un sistema que me fue solicitado hace algún tiempo. Después alguna aplicación que he hecho de manera sencilla en Java. Y después una aplicación sencilla también hecha en Android. ¿Ok? Y pues si quieren dejar algún comentario, pues aquí está, ¿no? Entonces, los invito a que se vengan a esta página, que se registren. Es totalmente gratuito. Y si quieren aportar posteriormente a este proyecto, pues ya saben, en la tienda pueden comprar, ¿no? Aquí nos aparecen las noticias nuevas y en la parte inferior siempre Facebook, Twitter y el canal de YouTube. Así es que, sin más, yo quiero agradecerles por haber prestado atención a este video y pues sin más yo me despido de ustedes. Muy bonita tarde y hasta la próxima.